Buenas, soy Chelo, sigo acá en Edmonton, Canadá. Hoy tengo un video bastante especial para mostrarte porque hoy voy a contarte las 10 cosas que más extraño de Argentina, específicamente de Rosario. Así que quédate conmigo, espero que te guste, disfrutalo, servite unos matecitos, un cafecito, lo que te guste, una cervecita si lo ves en la noche, o un whisky link, disfrutalo mucho. Y bueno, espero que te guste, estos son los 10 cosas que más extraño de Argentina, Rosario. Pásala bien. Hace 20 años que me fui. No está en un orden de qué me gusta más o menos, solamente cosas que estuve pensando y realmente se extrañan. Es muy obvio que hace 20 años las cosas han cambiado, pero creo que es una lista de qué extraño yo cuando estaba allá, de Chelo de los 90. El primer punto es la comida. Sí, no puede faltar el asado, el chori, pancho para los amigos, Francisco en Rosario, la pizza con 500.000 kilogramos de queso que se derrite por todos lados, el Carlito, no el tostado, el Carlito, la picadita, la empanada, todo lo que es gastronomía, los vinos, el Fernet, el Gancia y la número uno, la milanga. Pero de esas milangas que salen del plato, el sándwich de milanesa, que salga del pan, que el pan es así y la milanesa es así. Son cosas que se consiguen ahora en todo el mundo, pero tomarlo y comerlo en Argentina es una cosa que se extraña mucho. Punto número 2 de cosas que se extrañan de Rosario, Argentina, es ir al parque. Las placitas, los parques, ir a tomar mate con tus amigos. El uso del parque es lo que se extraña, cómo se usa, por qué se usa el picnic, encontrarse con amigos, pasar el día completo ahí. En nuestra época en el Parque España todavía era medio tabú el tema del orégano y era un lugar nuestro que hasta amanecíamos en el Parque España y sabías que alguien te ibas a encontrar en la Plaza Francia, en Buenos Aires, el Parque Alem, Parque Urquiza, el Parque Independencia. Punto número 3, que cosas más extraño, los domingos. Mirá que yo trabajé 7 años en cruceros, viajé por bastantes lados del planeta y no hay ningún lado que el domingo sea como en Argentina. Desde que era chiquito, que la mayoría de los domingos los pasábamos en Funes, en familia, con el asado, después íbamos en bicicleta, te encontrabas con algún amigo del barrio y de ahí a la merienda y después ya de grande era bueno, desayunar de la salida del sábado, irte a dormir y encontrarte otra vez en la tarde con tus amigos y hacer algo, ir a un bodegón a comer o demás. Esas son cosas que en el mundo no existen. Número 4, uno de los más fuertes son los amigos. Existe WhatsApp, existe la videollamada, existe todo ahora que ya estamos conectados por todos lados. Pero no hay en ningún lado, aparte que ya hice, claro, amigos y muy allegados en cruceros y en México ya también después de 20 años, pero con los amigos que creciste, con los que fuiste al club, que te conocen al 100% y siguen siendo tus amigos. Ese es el grupo de WhatsApp, ese grupo aparte. Se extraña mucho eso de ir a visitar a tu mejor amigo al negocio y estar 5 o 6 horas estando ahí, y a veces ni hablando, pero estando ahí, estar más que nada, eso se extraña mucho. Ya te nombré el asado varias veces, pero no el asado en sí, no la carne, sino que todo lo que abarca el asado. La preparación, la compra anterior, bueno, uno que se encarga de comprar las verduras, uno se encarga de comprar las bebidas, otro se encarga de comprar la carne, y ya saben quién es el asador de siempre, también saben quién es el encargado de ensalada. El aplauso para el asador es una cosa única en el mundo, que no existe. Y también hace un par de años empezaron a hacer aplausos para el encargado de las ensaladas, así que los miembros del sindicato de ensalada los saludo y qué bueno que nos reconozcan, porque no es una tarea fácil hacer una buena ensalada. Pero bueno, esas cosas, toda la preparación y las empanaditas antes, que va por parte, que va paso a paso, y el después del asado no existe en ningún lado, una cosa que se extraña mucho, créanme. Y eso que por ejemplo en México se come asado, se come barbecue, y se come carnitas, pero no existe la tradición y la convivencia de un asado. Otro punto es el talento rosarino que hay, que no se encuentra en ningún lado del mundo.
músicos, actores, Baglietto, Fito, Los Vándalos. De repente ibas a un bar tipo Berlín o Café de la Flor o Willie Dixon, y encontrabas bandas y actuaciones o de teatro y demás de muy buen talento. Entonces yo creo que Cuna de Grande sale por algo. Bandas como Escombros, Serpentario, Enrique Quinto, Pulsión, que también empezaron en Rosario, y Siam, programas de radio, Canal 5, Canal 3, El Show de AJ, Lotuf, Giordano, de Sandori, por supuesto Pacho y Pablo, Marca Cañón, Olmedo, Fontana Rosa, Vilma Palma. Eso es algo que se extraña, que de ver tanto talento alrededor y de poder caminar, por ejemplo, por el Monumento a la Bandera y te encontrás con Popono, que el canal de los Vándalos, que es una cosa única. Volviendo también a los 90, la noche, encontrarse recién a las 12:30 o 1 de la mañana para recién empezar a salir, o sea que la pre empieza a esa hora. Eso es algo que se extraña. Yo creo que en los 90 cuando estaba yo, y ahora no aguanto nada. Ahora a esa hora ya estoy durmiendo con mi teléfono, viendo Instagram y videos de YouTube. Pero en esa época salir a Berlín, a Luna, El Inferno, Juana la Loca, Casabar, Trueque, Contrabando, todos esos lugares donde eran una marca registrada de Rosario. Punto número... Bueno, ya me olvidé de los puntos, no importa, sigamos sin puntos. Siguiente cosa que extraño de Rosario, Argentina, los clubes sociales. Los clubes sociales hay tantos y por cada barrio que tienen su vida propia. Es una cosa que tampoco no vi en ningún lado. El amor que tienen para cada club social sus socios es una cosa impresionante. Yo, por ejemplo, estaba en USAR y jugaba fútbol de salón contra Sirio, Robin, Regata, Parque Fiel, los partidos de básquet contra Chesortu. También hice las inferiores en Newells, en las canchas de Malvinas, en Ceballos y Veramujica. Ese video que estaba Messi jugando cuando era chiquitito, esa es la cancha 1, ahí jugábamos nosotros. En nuestra época no había césped, solamente en las esquinitas. Y la cancha 3 y 4 eran las buenas, eran de piedra y barro. Siguiente punto que extraño de Argentina, bueno, específicamente de Rosario. Yo trabajaba en la calle Córdoba de 8:30 de la mañana a 1:30 por la peatonal, en un negocio de ropa de chicos, y tenía que hacer entregas en los 4 locales de toda la peatonal. Entonces, estar en ese horario en la peatonal era encontrarte con alguien y aparte siempre enterarte de todo lo que pasaba por Rosario. Desde el vendedor de la calle, los artistas callejeros, lo que aparte daba vuelta por San Martín. Entonces siempre estaba en ese horario, 8:30 de la mañana a 1:30 de mediodía, estaba en la peatonal. Uf, qué lindo Rosario. Otra cosa que extraño de Argentina son las ciudades, los pueblitos, lo lindo que hay en los festivales. Mila, ¿cómo estás? Los festivales que hay en el alrededor. Una vez fuimos a un pueblito cerca de Rosario y estaba el Festival del Durazno. De repente tocó León Gieco, cayó Nito Mestre y empezaron a caer estrellas así, y era una cosa que, como éramos pocos, fue una cosa única. Todas las zonas de playa, Mar del Plata, San Bernardo, Villa Gesell, Miramar, qué lindo. Visitar a los amigos en La Plata, en Tucumán, en Córdoba, en Buenos Aires, en Capital, mi familia y todos mis amigos de allá. Mendoza, el sur también, Ushuaia. Argentina tiene unas cosas y una vivencia única que hay que aprovecharla. Y ahora sí, como último punto de lo que más extraña de Argentina, yo creo que es Argentina. Poder ser uno mismo, poder uno hablar su mismo idioma al 100%. Hablamos español en otros lugares, pero no es lo mismo hablar castellano. Decir che, decir no me rompa las pelotas sin que nadie se ofenda. Caminar por Rosario y sentirse orgulloso de ser parte. Poder ir al supermercado y entender al 100% qué son las cosas. Yo creo que lo que más extraño de allá es el chelo de Rosario. Y inconscientemente empecé con estos videos de chelo en Edmonton para tener un cable y una conexión real. Aunque yo escuche la música y tenga en mi teléfono toda la música nacional, se extraña mucho. Muchas veces uno dice, hey, ¿por qué vivía afuera y por qué viví tan lejos? Cada uno tiene su historia y cada sus necesidades y por qué tomó el camino que tomó. Pero la ciudad y el país es lo que más extraña y aunque
También si tenés ganas, para los que viven afuera, comentá qué es lo que más extrañás, qué es lo que más te cuesta largar. Y para los que viven en Argentina, qué es lo que más extrañarías si te mudaras a otro lado. Muchas gracias por verme, les mando un saludo, yo soy Chelo, estoy acá en Edmonton, Canadá, pero soy de Rosario, Argentina. Nos vemos.